Hola, muy buenas. ¿Conocéis la leyenda del Cíclope? Sí, hombre, este gigante con un solo ojo con el que tuvo que luchar el héroe Ulises. Bueno, pues todo parece indicar que el origen de esta leyenda, de la leyenda del Cíclope, se sitúa en el actual sur de Italia, en la llamada Magna Grecia, que fue colonizada por los griegos a partir del siglo VIII a.C. Parece ser que la leyenda del Cíclope se debe a que los griegos que por entonces poblaban Italia encontraron cuevas con restos de mamuts, restos óseos de mamuts que en la era glacial habían habitado en esa zona. Todo parece indicar que cuando vieron esos enormes huesos los atribuyeron a pertenecientes a un gigante. Y cuando se fijaron en el cráneo vieron que el cráneo tenía un enorme agujero, que es el agujero que tienen los cráneos de los mamuts y de los elefantes, en donde van insertados los músculos de la trompa. Por lo tanto, estos griegos vieron que ese enorme agujero tenía que ser irremediablemente porque ese gigante poseía un solo ojo. Parece que este es el origen de la leyenda del Cíclope. Sed todos bienvenidos al capítulo número 20 del podcast del Búho. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despertad! ¡Despertad! Vale, vale, ya sé que es muy pronto, son las 6 de la mañana, pero venid, venid por aquí, venid. Seguidme, vamos, vamos, seguidme. Asomaos ahí, desde aquí arriba se va a ver muy bien, ¿lo veis? Hay dos ejércitos formando, uno delante del otro. Parece que hay un grupo que se está acercando a uno de los dos ejércitos. Mirad, esos dos de ahí son los dos generales de los ejércitos, Espartero y Maroto. No os levantéis tanto que os van a ver, que nos la vamos a jugar, cuidado. Os explico, mirad, estamos en el año 1839, en la madrugada del 31 de agosto. Llevamos bastantes años de guerra civil y ha habido muchos muertos. Parece que el ejército carlista y el bando liberal acaban de llegar a un acuerdo. Parece que Espartero ha dicho algo. Sí, se acaban de dar un abrazo. ¡Uf! Parece que la guerra acaba de una vez. Esta cruenta guerra civil no tendría que haberse celebrado nunca. Por cierto, nos encontramos a las afueras de la villa de Vergara, en Guipúzcoa. Uf, qué frío hace, pese a ser agosto, madre mía. A estas horas no se puede andar por ahí. Anda, venga, vamos a volver, que nos vean, que parece que ya ha pasado lo peor. Y ya de paso, os invito a desayunar, que he traído un termo. La escena que acabamos de escuchar en el teatrillo que os he montado para la ocasión es la escena del abrazo de Vergara. Es un abrazo que sucedió en realidad en la madrugada del 31 de agosto del año 1839 en las campas de Vergara, en las afueras, en los campos circundantes de la ciudad vasca de Vergara. 2 días antes, el 29 de agosto, se acababan de firmar los llamados Acuerdos de Oñate, que daban por finalizada la Primera Guerra Carlista. Las guerras carlistas, que suenan un poco lejanas en el tiempo, son realmente importantes para entender la historia de España. Y estos acuerdos supusieron un final pactado de las hostilidades por parte de los dos bandos. Los dos bandos, que estaban formados por un lado por el bando carlista, que ahora os voy a explicar por qué recibe este nombre, y por otro lado el bando isabelino, o también llamado bando liberal, se podría decir, que también os explicaré por qué recibe este nombre. Los representantes y protagonistas del abrazo, pues por un lado, por el bando carlista, el general Maroto, y por otro lado, por el bando isabelino, el general Espartero, algo más célebre que Maroto, quizá. Seguro que os suena un poquito más. En cualquier caso, este abrazo simbolizó unas capitulaciones más que unos acuerdos, porque se supusieron más bien una rendición por parte de los carlistas, y la verdad es que no dejaron muy contentos al bando carlista. En cualquier caso, fueron el colofón de una guerra cruenta que duró 6 años y que estuvo provocada por unos problemas sucesorios que Fernando VII, un rey pésimo en la historia de España, no cerró ni dejó atados y bien atados como debería de haberlo hecho. Paso a relataros qué es esto de la Primera Guerra Carlista. Os debo confesar que esta es la cuarta o quinta vez que intento grabar esta parte del podcast. Ahora es cuando se supone que yo tengo que hablaros de las causas de la Primera Guerra Carlista. Y creo que este es mi
quinto intento en el que intento explicaros cuáles son estas causas, porque realmente dilucidar las causas de una guerra civil es una tarea muy difícil. Una guerra civil tiene por medio muchas causas, unas que se ven claramente y otras que están un poquito más escondidas, pero en cualquier caso una guerra civil es algo muy peliagudo, por mucho tiempo que haya pasado desde entonces. Y la verdad es que intentar explicar como causa más importante o clara de por qué los integrantes de un mismo Estado empezaron a darse de leches es un poco complicado. Pero bueno, lo voy a intentar por quinta vez. Espero que esta vez sea la buena. A ver, en teoría, y si abrís un libro de historia, veréis que la Primera Guerra Civil comenzó porque Fernando VII murió en el año 1833, dejando el trono en heredad a un bebé de 3 años llamado Isabel, la futura Isabel II. Era un bebé, tenía 3 años, era pues, por lo tanto incapaz de gobernar y para colmo era mujer. Hay que tener en cuenta que en España podían gobernar las mujeres, pero era una ley bastante reciente porque el rey Fernando VII aprobó la ley sálica, o mejor dicho, la derogó, la quitó de delante en 3 años antes, el año 1830. A partir del año 1830, Fernando VII decidió que las mujeres ya podían gobernar, por si acaso no iba a ser que su mujer, que entonces estaba embarazada, diese a luz una niña. ¿Cuál fue el problema? Que el heredero hasta entonces era el hermano de Fernando VII, llamado Carlos María Isidro. Carlos, por lo tanto, de aquí sabéis por qué viene el nombre de carlista, y ya sabéis por qué el otro bando tiene el nombre de isabelino. Carlos María Isidro no se quedó muy contento de que de repente las mujeres pudiesen gobernar y de que María Cristina diese a luz además una niña. Fue un poquito como pasárselo por los morros. No se quedó contento y una vez muerto Fernando VII supo rodearse de unos aliados bastante interesantes para poder llevar a cabo sus objetivos, que era sentar su regio culo en el trono de España. Pero lo que os acabo de contar son las causas oficiales, las causas claras. Hubo otras causas por la guerra carlista. Todas las guerras y las guerras civiles más todavía tienen un trasfondo oculto, un trasfondo oscuro, un interés que a lo mejor no queda tan claro como el otro, pero que es igual de importante. Y las causas de la primera guerra carlista, que terminó con el abrazo de Vergara, fueron causas que no solo tenían que ver con la sucesión, sino con un cambio de mentalidad que se vivió en el siglo XIX. Fernando VII fue uno de los peores, si no el peor rey de la historia de España y posiblemente de Europa. Fue un rey nefasto, muy malo. Y una de las causas por que se le considere tan malo es que fue dando bandazos entre las diferentes corrientes políticas que había entonces en España. Todo el embrollo liberal que hubo en la guerra de la independencia, en la Revolución Francesa, perdón, llegó a España en forma de unas ideas políticas que decían que todo el mundo tenía que poder votar y decidir a sus gobernantes. Eso a los reyes de España no les gustó mucho y Fernando VII estuvo coqueteando con ese nuevo bando llamado liberal y luego volviendo otra vez al absolutismo. Esto no gustó nada a los más tradicionalistas españoles, que los había y los sigue habiendo. Y claro, esto acabó con unas tensiones muy fuertes que desembocaron en una guerra a la muerte de este monarca. Por lo tanto, Carlos María Isidro, que era más chapado a la antigua que los chapados a la antigua de hoy, decidió que había que volver claramente al absolutismo y por lo tanto se hizo rodear de la gente más tradicionalista que podía haber entonces, que eran los navarros y los vascos y también los integrantes, los nobles y políticos integrantes de la antigua corona de Aragón, que se había visto muy desfavorecida en el siglo anterior. Eso es otra historia, pero simplemente os quiero resumir diciendo que Carlos María Isidro quería sentarse en el trono de España y se pintó de extremista, se pintó de absolutista para granjearse el apoyo de gente que le podía apoyar y podía levantarse en armas para que el liberalismo nunca jamás llegase a imperar en España. La guerra carlista fue una guerra claramente desigual. Los dos bandos tenían una diferencia de calidad de armamentística y de número de efectivos bastante palpable.
El armamento que tenían los carlistas era bastante más viejo y mucho más exiguo que el que tenían los propios isabelinos. De hecho, muchas de las armas que utilizaban los carlistas eran armas rescatadas del campo de batalla y robadas a los del bando liberal. En cualquier caso, hay que decir que la guerra carlista no fue una guerra típica a campo abierto, fue más bien una guerra de guerrillas. Por lo tanto, a lo mejor no fue una guerra de una magnitud brutal, pero sí que tuvo sus consecuencias hizo sus estragos en la población. Una guerra de 6 años que todavía no se le puede considerar una guerra moderna, es una guerra más que se podía llegar a parecer más a una guerra medieval que a una guerra contemporánea, pero que hay que considerar como la causa de un gran impacto económico en la zona. Eh, el paso de un ejército siempre es algo que era una auténtica pesadilla para las gentes del lugar, y precisamente la guerra carlista se libró en zonas agrícolas, no se libró precisamente en ciudades. Por lo tanto, hay que pensar cuáles fueron los estragos de esta guerra. Por lo tanto, después de 6 años, el abrazo de Vergara simbolizó el final de estas hostilidades que tanto estaban asfixiando a la población, sobre todo de la parte norte, en el País Vasco y Navarra, de la población de la península ibérica. Quiero hablar del final, quiero centrarme sobre todo en el abrazo de Vergara, y he elegido el abrazo de Vergara para hablar en este podcast antes que de la guerra carlista en sí, porque como ya os he dicho, la guerra de guerrillas no daba mucho juego para grabar un podcast, porque eran encontronazos y emboscadas más que batallas a campo abierto. Me quiero fijar en el abrazo de Vergara, porque el abrazo de Vergara es un ejemplo de lo que es una firma, una claudicación, unos acuerdos con sumo respeto entre los bandos que han tenido una contienda, y más sobre todo en una guerra civil. En España no tenemos precisamente un buen precedente de una guerra civil que haya acabado con unos acuerdos iguales tanto para vencedores como para vencidos. Seguimos arrastrando las causas de una guerra civil mal resuelta, y todavía hoy tenemos una herida bastante abierta, por mucho que la transición española a la democracia cerrase en parte esa herida. Tenemos una herida abierta por causa de que esta guerra civil más resuelta no acabó como debería haber acabado, sobre todo de cara a los vencidos. Los abrazos de Vergara ratificaron unos convenios que se firmaron en Oñate y que digamos que tenían una buena voluntad por parte de los dos bandos. Por un lado, el general Espartero, en el artículo 1, aseguraba que recomendaría al gobierno proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. Esto significa que las reivindicaciones que seguían los territorios que se sublevaron iban a ser atendidas pese a que perdieron la guerra. De hecho, fueron atendidas. Digamos que fueron unas negociaciones que llegaron a buen puerto. Por otro lado, los cargos militares del ejército carlista se respetaron cuando Isabel II pasó a ser la única ya pretendiente y por lo tanto ocupó el trono de España. Y también hay que tener en cuenta que el ejército y el bando vencedor se comprometía a restaurar las zonas por las que había pasado, porque al fin y al cabo eran zonas que ahora pasaban a formar parte de nuevo de todo el Estado y había que rehabilitarlas para hacerlas económicamente viables y que la gente no se muriese de hambre. Son cosas que son lógicas a la hora de terminar una guerra y que el abrazo de Vergara simbolizó. El propio general Maroto, que fue uno de los dos protagonistas, en este caso en el bando vencedor, fue uno de los en el bando derrotado, perdón, fue uno de los protagonistas del abrazo de Vergara, relató asimismo que no podía ser de otra manera que una guerra entre hermanos acabase de esa forma. Parece ser que no se debió solucionar muy bien esta guerra porque fue el germen de un siglo XIX y un siglo XX llenos de odio, de rencor y de muerte. Y es que perdonadme que me ponga tan pesimista, pero el siglo XIX fue el inicio del choque entre dos ideologías enormes que se encontraron de manera muy brusca. La Revolución Francesa, como antes he dicho, fue la llegada del liberalismo a Europa, y en España ese liberalismo entró con calzador.
Las Cortes de Cádiz de 1812 aprobaron una constitución que enseguida dejó de tener validez, porque hay que tener en cuenta que España ha sido un país muy tradicionalista siempre, y siempre lo será. Por lo menos eso parece. También hay que decir, y no hay que negar, que España tiene gente liberal y siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Y ese quizás sea el problema. El siglo XIX no fue menos. La penetración del bando liberal fue enorme, o de la corriente liberal fue enorme, y generó unas tensiones no menos grandes. El gobierno de Isabel II fue un auténtico caos. Cualquier estudiante de historia que tenga que digamos, afrontar el siglo XIX para el estudio se acabará dando de cabezazos contra la pared cuando compruebe la dificultad que se tiene para sintetizar estos 100 años en los que ocurrieron tantas cosas, con 2 reyes extranjeros considerados intrusos, varios reyes, 2 regencias, una república, unos cuantos interregnos en los que no había rey, vamos, un auténtico caos. Y además, si no olvidamos toda la situación de las colonias americanas o las guerras civiles que ya he comentado, pues imaginaos hasta qué punto el siglo XIX fue un auténtico caos, ya no solo estudiarlo, sino vivirlo. En cualquier caso, todo esto, toda esta bomba de relojería que se llamaba España, explotó con la Guerra Civil Española de 1936, justamente 100 años después de que la guerra civil iniciada por los carlistas estuviese en pleno apogeo. Por lo tanto, no os extrañe pensar que cuando alguien os diga que la guerra civil fue por culpa de la República, haya gente que se quede indignada, porque, como ya os he dicho, las causas de una guerra civil son muchas y muy profundas. Y nunca, nunca, nunca miréis las causas de una guerra, y menos si es una guerra civil, en justo lo que pasó el día anterior al comienzo de la guerra. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado el podcast? Si os ha gustado, ya sabéis que podéis remitirme vuestras quejas, opiniones o vuestras sugerencias a elpodcastdelbúho@gmail.com. También os recomiendo que os hagáis amigos o pulséis en me gusta en el grupo de Facebook, donde también os voy a ir notificando cuando salen los nuevos episodios. Y si aún así queréis decirlo de manera más cercana, siempre podéis utilizar la red social Twitter, en la que me veréis bastante a menudo. Mi nombre, Jorge. Nada más, espero que hayáis disfrutado tanto como yo grabando este podcast. Nos vemos en el número 21 del podcast del Búho. Hasta la próxima.